Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros en una nueva edición de Comarca Sí en Pensándonos a nosotros mismos. Hoy le queremos contar que hace muy pocos días tuvimos la oportunidad, porque fuimos especialmente, a un local sindical. Estuvimos en la calle Piedras, en un importante local que tiene SUTEBA allí, porque SUTEBA organizaba una jornada muy especial sobre genocidio y el proceso de justicia en Argentina. El programa era muy atractivo, ya que ahí se mostraron las expresiones académicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero por las presentaciones de Daniel Feierstein, que ustedes han tenido oportunidad de escucharlo, Daniel, acá, y de tener unos programas especiales sobre genocidio, de Guillermo Levi, de Adriana Taboada. Pero en especial lo que nos atraía de por qué nos acercamos a ese local de la calle Piedras es para poder tener la vivencia personal de una manifestación sindical muy especial, que es la que lleva adelante SUTEBA en la provincia de Buenos Aires en materia de derechos humanos. Por eso hoy queremos que ustedes tengan la posibilidad de conocer a una maestra, a Marina Mapelli. Bueno, Gracias, Marina. No, gracias a ustedes. Me parece que seguimos brindando y festejando que existan programas como estos, que estimo que bueno, celebrando la democracia y celebrando también la ley, hace tan poquito tiempo, digo, aprobada, y con esta lucha de todos los sectores del pueblo, porque es así, de nuestro pueblo, me parece que hacen un trabajo invalorable, porque necesitamos llegar a veces a esa casa donde la señora está preparando, o el señor, porque los tiempos han cambiado, la comida, los chicos juegan, y llegar con un programa donde se puedan hablar de estos temas. Digo, hace mucho tiempo atrás uno no se lo imaginaba. Festejamos que esto ocurra, así que gracias a ustedes fundamentalmente. Bueno, la verdad que hemos tomado conocimiento de hace bastante tiempo, fundamentalmente por Adriana Taboada, que es una colaboradora habitual de Comarca Sí, que ella integra no solamente el Centro de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, sino también el grupo de estudios sobre el genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Con ella nos enteramos, fundamentalmente, una de las actividades que lleva adelante SUTEBA, que es el seminario Yo fui a los juicios con mi profe. Eso nos atrajo profundamente. Y de ahí es que nos tratamos de comprometer más en el conocimiento de qué hace SUTEBA en derechos humanos. Por eso fuimos a la calle Piedras hace pocos días. Marina, contanos un poquito las líneas de trabajo y qué es el desarrollo de la línea sobre los derechos humanos dentro de SUTEBA, como organización sindical. Bueno, nosotros no solamente trabajamos dentro del sindicato de base, que es el SUTEBA, que es el sindicato a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino que trabajamos en toda la República. Nosotros estamos enmarcados en una confederación. Cada sindicato de base en cada provincia de Buenos Aires, sí, en La Pampa, en Entre Ríos, en el Chaco y demás, tiene su sindicato. Y todos juntos conformamos la CETERA, ¿no? Digo, a veces cuando uno habla con alguien que no está muy cercano a la historia, uno le dice, ¿te acordás de la Carpa Blanca? Claro. Y así uno repara. Otros más con juventud acumulada, digo, porque no vamos a decir más viejos, porque así nos enseñaron nuestros compañeros como Cecilia Martínez, que es una compañera histórica de la fundación del sindicato, dice que acumulamos juventud. Obviamente que recordarán otra historia de la CETERA, recordarán del SUTEBA otras historias, la Marcha Blanca, la Marcha Federal dentro de nuestra Central de Trabajadores, o sea, que trabajamos articuladamente. La CETERA forma parte también de la Central, que nos abarca a todos. Y allí nosotros tenemos a un queridísimo compañero que es Hugo Yasky. Claro. Todas estas líneas de acción se llevan adelante en derechos humanos. Derechos humanos en la CETERA, derechos humanos en el SUTEBA, derechos humanos en la Central. Fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, la secretaria de Derechos Humanos, Roxana Merlos, trabaja también en la CTA porque es secretaria de Derechos Humanos de la CTA, desarrolla
varias líneas. Una de las líneas muy importante para nosotros es memoria, verdad y justicia. Y también allí trabajamos una temática que para los maestros es muy importante desde los primeros añitos de vida, que tiene que ver con la identidad. Correcto. Ahora, esa identidad relacionada con los derechos humanos, porque sabemos la historia de nuestro país, sabemos que ha habido apropiación de bebés y demás. Entonces, digo, toda la temática de identidad es un eje dentro de memoria, verdad y justicia. La temática de los juicios por delito de lesa humanidad. Bien. ¿Sí? Porque nosotros vivimos un momento único, o sea, somos contemporáneos todos de hechos realmente que van a, como le decimos a los estudiantes, van a escribirse libros y van a contar que hubo un país, Argentina, que juzgó a sus propios genocidas, ¿sí? Y nosotros estamos viviendo este momento. Y es más, estamos compartiendo, como dicen los chicos, con las del pañuelo blanco, ¿no? Digo, así lo dicen los chicos. Claro, sí. Dice la abuela, dice claro. Las abuelas o las madres, porque depende de la edad, los chicos hay cuestiones que tienen más acertadas y otras que van viendo. Y, por ejemplo, me acuerdo en una sala de 4, cuando trabajamos la temática, uno de los nenes me dijo la abuela del pañuelo blanco. Entonces digo, estamos compartiendo este momento histórico, pero sabemos que más adelante todos tenemos un ciclo en la vida y necesitamos que haya estudiantes y jóvenes fundamentalmente, que estas líneas que lleva adelante la Secretaría y que las lleva adelante la sociedad, no es inherente solo a nuestro sindicato, sean trabajadas, sean sostenidas, sean defendidas, ¿no? En el futuro mucho más lejano que tendrá nuestro país. Estas actividades van dirigidas fundamentalmente o primeramente hacia el docente, perfecto. El compañero de trabajo así de ustedes. Sí. Y correlativamente hacia los alumnos. Claro, siempre hay una instancia de formación, siempre hay una instancia de debate, una instancia de capacitación, porque nosotros siempre decimos que la construcción del saber es colectiva. Acá no hay iluminados que vienen a decir cómo se hace determinada cuestión otra, sino que vamos construyendo, porque pasa que quizás determinada temática en un pueblo es distinto que otro, una ciudad se maneja de determinada manera. No fue lo mismo hacer el seminario de construcción de ciudadanía en el marco de delito de lesa humanidad en Zárate y Campana que hacerlo quizás en otro distrito. ¿Por qué? Por las fábricas que están en el lugar, porque muchos de los papis trabajan en esa fábrica, o sea que ese ingreso, ese plato de comida, esa cuestión económica de la familia se resuelve trabajando en la fábrica, que a la vez es la fábrica que en la época de la dictadura se llevó a los vecinos, se llevó a los hijos, que torturó, que mató. Entonces no es lo mismo y hay que ser siempre muy delicado, construir colectivamente con el compañero del territorio, que es el que sabe cómo son las familias, sabe cómo son los estudiantes, sabe cómo está conformada esa escuela y obviamente haciendo lo que tenemos que hacer, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo que las leyes nacionales, provinciales, la ley de educación, tenemos un día instituido de memoria, verdad y justicia. El 24 de marzo. Hace unos días visitaron... Me mencionabas, Marina, que había varias líneas. Vamos a la tercera. Mencionaste dos. Vamos a la tercera. La tercera tiene que ver con los centros de estudiantes, con la formación de los centros de estudiantes. Es la promoción de la formación. Exacto. Ajá. Sí, nosotros o sea, cómo el docente se forma, claro. Primero porque hay que trabajar una concepción. Claro. ¿Sí? Digo, sabemos que hay a veces resistencias porque, a ver, como dice Estela Maldonado, la escuela es la caja de resonancia de la sociedad. Correcto. La escuela no se escinde de la sociedad y vive un mundo aparte. No, lo que nosotros vivimos en la escuela, digo, por eso a veces es mal llamado violencia escolar. Claro. ¿Sí? Digo, es como cuando se decía delincuente subversivo. Claro. ¿Sí? Se calificaba de determinada manera para construir una idea. Correcto. No hay violencia escolar, hay violencia. Violencia que hay en una casa, violencia que hay en una escuela, violencia que hay en un colectivo, violencia que hay en la sociedad. Entonces, dentro de la tercera línea que tiene que ver con centros de estudiantes, nosotros lo que desarrollamos es cambiar esas concepciones, trabajar dentro de este marco que plantea la ley de educación, la ley provincial, la ley nacional, el respeto a la diversidad. Digo, pero respeto, Claro. Digo, porque a veces toleramos, aguantamos y no es la idea. Es entender que el otro puede ser muy distinto a mí,
que el otro es diferente, pero que esa diferencia me enriquece. ¿Sí? Ese debate me ayuda a construir nuevas ideas. Y quizás puedo cambiar de posicionamiento si un compañero me dice que esto es así, o el otro, o construir una idea nueva entre los dos. Nosotros eso lo trabajamos primero con los profes, con los maestros, con las maestras. Y después le damos las herramientas para que sepan qué leyes se pueden utilizar, que existe una ley específica que plantea la conformación del centro de estudiante, cómo se arma el centro de estudiante. Y en toda línea de trabajo de nuestro sindicato, como en la vida misma, nada es por imposición, porque no sirve. Lo que uno impone al otro, más tarde o más temprano. De eso justamente te iba a preguntar, en términos prácticos, ¿cómo se acerca el docente a estas actividades? ¿Es un hecho voluntario? ¿Cómo trabajan el tema? Sí, siempre es voluntario. Nosotros abrimos la capacitación, cada uno en su distrito, en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, que casi todos tenemos un sindicato de base, el SUTEBA, seccional Patagones, seccional Deró, seccional Punta Indio, y hay un tiempo de inscripción, se van inscribiendo según los niveles y modalidades, si es para especial, inicial, adultos, formación profesional, educación física, psicología, y luego de cerrada esa inscripción, con ese grupo que se ha inscrito, trabajamos y desarrollamos los seminarios de formación. Bien. La cuarta línea. La cuarta línea tiene que ver con la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Nosotros hace muchos años que trabajamos en modificar esa ley, que, bueno, como dice nuestro compañero Hugo Yasky, todas las leyes hay que llevarlas adelante y hacer la carnadura con el propio cuerpo para que realmente se concreten. Es una ley que modifica la vieja ley que nosotros teníamos de patronato, que avanza en forma cualitativa desde la concepción del niño, desde el respeto a sus ideas, desde la habilitación de su palabra, desde el respeto como ser humano, pero que al no organizarse por zonas, las casas de abrigo, al no organizarse los consejos locales y zonales, obviamente que esto queda en el camino y terminan judicializándose las criaturas y terminamos yendo otra vez a la justicia, otra vez a ese manoseo y demás. Ahora, nosotros trabajamos esa línea porque primero participamos activamente en cada distrito respecto del consejo local, porque es una mesa que primero se hace en forma colectiva y después se va institucionalizando a través del municipio, y también pujamos para que esos recursos que vienen de la provincia, cada municipio, sea utilizado, no como se utiliza, por ejemplo, en Vicente López, que se le da un ticket a cada familia de hasta hace un tiempo eran 50 pesos y es como un bono, sino que haya una política socioactiva y que esa política socioactiva esté en concordancia con las leyes, que entendemos que son leyes de avanzada, todas estas para el tiempo que nosotros estamos viviendo en la Argentina, pero que tienen que estar acompasadas por la voluntad política y las definiciones de los municipios de concretar la práctica de esta ley de promoción y protección de los derechos de los niños. Vamos a ir un pequeño corte, una pausa chiquita y seguimos, Marina. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos conversando con una maestra, como les decíamos, con Marina Mapelli de SUTEBA. Sos una maestra de pura cepa, Marina. No sé, me encanta ser maestra. Estabas en los lineamientos y como para cerrar el último lineamiento, ¿no? de las orientaciones que está tomando como líneas de trabajo en derechos humanos SUTEBA. Faltaría una, ¿no? Sí, que tiene que ver con un seminario, un taller, una jornada que se hace, que hasta ahora se han hecho más de 25 distritos en toda la provincia de Buenos Aires, que es de abordaje de situaciones conflictivas dentro del ámbito escolar. Y allí trabajamos la mal llamada violencia escolar. La mal llamada violencia escolar. Claro. Sí, ahí trabajamos con un equipo de compañeras
Está Patricia Romero Díaz, que ha sido psicóloga, licenciada en Ciencias de la Educación, que trabajó muchos años en Florencio Varela, inspectora de la modalidad, y que bueno, hoy tenemos el gusto que sea la subsecretaria de Derechos Humanos del SUTEBA en la provincia, y un equipo de compañeros que trabajan la temática desde distintos lugares para abordar el tema de las situaciones de conflicto, cómo detectarlas, pero fundamentalmente cómo intervenir. Porque el tema de detectar la situación que es conflicto y cuál no, porque a veces hay cosas que no son conflicto, entonces no van a derivar en una situación de violencia. Pero el abordaje es muy importante. Y en esto es muy importante lo que ocurre dentro de todo el sistema de la Dirección General de Escuela. O sea, si yo tengo un problema con un papá, tengo un problema con un estudiante, ¿cómo ese docente le presta el oído, lo detectó, hizo un espacio para hablar con ellos, lo derivó al equipo de orientación escolar, intervino las autoridades, las máximas autoridades de la escuela, la directora, el director, pudimos hacer una mediación? O sea, ¿qué dispositivos de intervención se utilizan en esa escuela? Va a mayores, el inspector áreal, qué intervención hizo, el jefe de distrito, el regional. Digo, no nos tenemos que acordar de un conflicto cuando llegan y se apuestan las cámaras de televisión enfrente de una escuela. Que digo, tenemos que hacer una lectura. Digo, Evo Morales el otro día lo decía en la visita en Argentina, digo, no son periodistas, sino que son operadores políticos. Correcto. Digo, ¿hacia dónde abonan? Seguramente no abonan a resolver el conflicto, ayudar a esas familias, ayudar a esa criatura, ayudar a esa institución. Seguramente abonan a marcar una agenda y seguir construyendo subjetividad como lo han hecho desde hace tantísimos tiempos. Me acuerdo de algunos operadores que decían, doña Rosa, si su teléfono no anda, digo, que es mejor no nombrarlos, digo, y cómo generaban y construían ideas en la sociedad para después destruir algo tan bueno que nosotros teníamos como una empresa estatal. Por suerte, eso por suerte está en el pasado, no solamente por suerte, sino por la lucha. Por la lucha. Por la lucha. Te quiero hacer una... Cuando nos vamos un poco a zona norte ahora, zona norte de la provincia de Buenos Aires, cuando hemos puesto atención al proceso de justicia vinculado con los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, en los últimos tramos ha aparecido algo interesante, que es la presencia de chicos de escuelas. Y ahí viene justamente el seminario, la actividad, no sé cómo es exactamente que está caracterizado, de yo fui a los juicios con mi profe, que es un poco una de las actividades que ha tenido inicio en la SUTEBA de Zona Norte, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos explicas un poquito cómo se gestó esto? En realidad, cuando hablo de ese proyecto, yo digo que es una mesa de tres patas, porque lo grafica bien. Digo, la Comisión de la Zona Norte en Memoria, Verdad y Justicia, a nosotros como sindicato nos enseñó cuál es el camino. La Universidad Nacional de 3 de Febrero, con su Centro Único de Estudios contra el Genocidio, nos ayudó sustantivamente con ese aporte académico de primera línea, digo, el orgullo de tener investigadores como estos en la Argentina y de tener un centro de estudios como estos, donde está Daniel, donde está Guillermo Levi, donde está Adrianita Taboada, digo, para nosotros fue fundamental. Y la tercer pata tuvo que ver con este aporte de la organización sindical, el SUTEBA, la CETERA y la Central de Trabajadores Argentinos. En esa mesa de tres patas construimos una idea, un proyecto de seminario donde abordar la construcción de ciudadanía, pero en forma práctica. ¿Cómo se aprende a ser ciudadano? ¿Cómo construimos en el otro, en nuestros estudiantes, la ciudadanía? Bueno, la construimos en forma práctica, va a durar para toda la vida y es aprender en una instancia de juicio con muchísimos actores. No solamente voy a aprender de lesa humanidad, voy a aprender un montón de cuestiones, inclusive cómo funciona la justicia. Correcto. Inclusive lo podemos atar, Ricardo, con el tema que desarrollamos hace un rato de resolución de conflictos. ¿Se resuelve un conflicto pegándole a otro, un estudiante al otro, una mamá pegándole a otra mamá en la puerta? No, se resuelve como se tiene que resolver cada uno en su nivel. En este caso no hay justicia por mano propia. En este caso hay un tribunal, cómo está conformado, quiénes son los defensores, quién es la querella, quién es el genocida. Bueno, digo, me parece que en esta línea nosotros ideamos un proyecto
que tiene que ver con un seminario de 6 encuentros de duración, donde los profesores van asistiendo y van viendo todas estas temáticas. Genocidio, la historia reciente, la última dictadura, llegamos a Campo de Mayo, puntualmente el juicio de Campo de Mayo, que es el que nosotros por la zona, digo, nos llega más de cerca, porque a ver, todos tenemos un vecino, todos tenemos un compañero naval del astillero desaparecido, todos tenemos una vecina en zona norte que se ha llamado Iris Pereira de Avellaneda y que fue la mamá del Negrito. El Negrito a la vez fue una escuela... Y la FOR también está en zona norte. Exacto. Claro. Entonces digo, ¿cómo nos va a llegar esa historia? Claro. Entonces, bueno, zona norte, a partir de este seminario, los profesores, primero de San Martín, 3 de febrero, y Vicente López, asistieron a 6 encuentros de capacitación, donde también, lo tenemos que decir que fue muy importante, Adriana siempre lo resalta de Taboada, el tema de la participación de ese tribunal, de la nueva imagen, de la nueva visión, el nuevo posicionamiento ante una ley. Porque una ley es una ley, el tema es cómo uno se posiciona ante esa ley. Y ese Tribunal Oral Federal, número 1 de San Martín, fue el que posibilitó que chicos, estudiantes de 13, de 14, de 15 hasta 18 años y más. Ahora, el proceso es, o sea, ese seminario de estos 6 encuentros, promovido por las 3 patas que vos bien describís, dirigido a docentes. A docentes. Y los docentes a su vez después promovieron que los chicos... Que los estudiantes en el aula iban trabajando estas temáticas. Sí, nosotros los maestros usamos algunas palabras raras a veces como transposición didáctica. Uy, qué lío. Que tiene que ver con que eso que nosotros sabemos, bueno, cómo lo llevamos al aula y cómo nuestros estudiantes se aprenden de ese saber. ¿Y ellos fueron llevándolo? Lo fueron llevando con una apoyatura. Si la situación era complicada, porque a veces no todos los docentes tienen la fortaleza de hablar del tema, no todos los docentes están preparados y por eso estamos haciendo esta capacitación y necesitan una apoyatura, o la universidad, o la comisión, o el sindicato, o los 3 a la vez, como nos ha pasado, asistíamos al profesor. En el aula. En el aula. Claro, siempre hablando con los inspectores áreales, regionales, con el director, o sea, todo lo que es la jerarquía de la Dirección General de Escuela, siempre en conocimiento, por escrito y verbalmente. Y, bueno, y ahí fue obteniendo esta respuesta de adhesión de los propios chicos. Sí, allí el 7º encuentro consistía, y consiste porque seguimos adelante con el seminario, en que los profesores fueran por primera vez solitos al juicio, ¿no? Muchos de ellos nunca habían participado de un juicio y realmente vivimos situaciones que fueron muy emocionantes, ver quizás posicionamientos muy rígidos, muy duros respecto de la historia reciente y un hombre grande, quizás partido, quebrado, porque ese es el término, ¿no? Emocionado por haber escuchado, por ejemplo, a Alba de Lancilioto contar de la desaparición de sus familiares. Me parece que esa movilización, y por eso también lo asistimos con un grupo de psicólogos de la Comisión de Norte y de la universidad y del sindicato, para que podamos ir evaluando y haciendo este proceso y llegar a los estudiantes. El tercer paso es cada profesor secundario con su grupo de alumnos que vino trabajando todos estos meses en la sala de audiencia. Con el visto bueno, obviamente, de sus papás. Sí. ¿Hubo algunas objeciones de los padres para que los muchachos fueran a los juicios? En realidad nosotros seguimos 2 vías muy importantes. Uno que tiene que ver con todo lo que requiere la Dirección General de Escuela, que son autorizaciones, siempre nos reímos porque son como 10, 15 formularios que llenamos y bueno, y es engorroso pero es necesario, que consiste en lo que nosotros llamamos la lección educativa o lección paseo. Todos esos formularios tienen que ser presentados, nombre, apellido, la ficha de salud, la autorización del padre, bien. Por otro lado, con el tribunal armamos una presentación especial, donde cada padre, cada familia, cada encargado, cada responsable, firmaba una autorización elaborada por el propio tribunal que dice en realidad,
que autorizo a mi hijo a concurrir a Pueyrredón 3728, juicios por delito de lesa humanidad, con el profesor tal, con la escuela tal, cuya directora o director es fulano de tal, en el horario de 8:39 a 16 horas, y firmaba al pie el responsable de la criatura. Entonces, digo, esto iba acompañado con una nómina de los estudiantes y autorizado por el director de la escuela y los profesores que iban responsables de ese grupo. Todo esto se presentaba a primera hora en el tribunal, 8:30, 9 menos cuarto, antes de iniciada la audiencia. Contanos, ¿qué pasó con los muchachos, con los chicos, con los estudiantes que fueron? Eso es difícil contarlo sin llorar, porque es muy emocionante. Tenemos 2 minutos. 2 minutos. Y que se nos caen las lágrimas, no importa. Bueno, fue muy emocionante realmente ver la participación de los chicos. Primero porque muchos de los que estaban allí prejuzgaban de que los chicos se iban a portar mal, que iban a hacer lío, ¿no? Y digo, contra todo pronóstico, y qué bueno que apostamos a los jóvenes, porque lo que nos quieren vender realmente es absolutamente mentiroso. No sale un chico de la panza de la mamá ya con una pulserita que dice nací chorro o nací asesino, o no, como se intenta instalar sobre los medios estos constructores de opinión, sino que son un encanto. Digo, jamás, pero Ricardo, jamás, jamás. Y esto lo escribe muy bien Ciro Anicharico, que es el abogado de Derechos Humanos de Nación, hace una crónica muy rica contando que jamás un celular de una de nuestras criaturas sonó en la sala de audiencia. Nunca un chico, después de 4 horas de escuchar relatos terribles, porque son relatos de muerte, de balas, de tiros por la espalda, de capuchas, digo, jamás un chico sacó un caramelo para hacer ruido. Escuchaban con tanta atención, y algo que a nosotros nos llama y nos llamó poderosamente la atención desde el primer día. La Comisión de Norte de Memoria, Verdad y Justicia tiene la costumbre de asistir, desde que empezaron los juicios, con unas pancartas hechas en cartones con el rostro de nuestros compañeros desaparecidos. Los chicos entraron en la sala de audiencia, ese lugar es para 90 personas, siempre hemos tenido audiencia a sala llena, digo, que es un laburo muy importante. Eso es importantísimo. Sí, un trabajo maravilloso, y ellos iban directamente a agarrar el cartel y lo abrazaban. Eran de ellos. Digo, la verdad, lo que nosotros recibimos de los chicos, hemos recibido mucho afecto, mucho cariño, mucha contención. Ellos, la verdad, a veces parece que la tienen mucha más clara que nosotros, y que lo viven desde otro lugar también, es una cuestión generacional. Pero te cuento una anécdota muy importante. Uno de los estudiantes viene un día de lluvia torrencial, caían piedras, era un día terrible, termina su horario con su profesora, termina su horario del juicio, y ellos regresaban, si el juicio continuaba hasta las 17 horas, a las 3 de la tarde regresaban a la escuela. Este chico, Mariano, no se quiso ir, se quiso quedar. Con él un grupo de compañeros. Bueno, se quedaron, estuvieron, no es la primera vez que un estudiante hace eso, que quiere quedarse en el juicio. Y luego empezamos a hablar, ¿no? Nos empezamos a contactar con la familia y demás. Y él nos contaba que le había sido difícil quizás con algunos familiares plantear el tema, porque algunos familiares quizás más grandes o la abuelita, ¿no? Planteaban que había que olvidar, que por qué remover estas cuestiones, que esto hay que dejarlo en el pasado y demás. Y Mariano escribe un texto hermoso que después esta experiencia termina en un libro toda registrada, que lo publica Cetera. Es hermosísima esa publicación. Sí. De los 40 años, muy linda, digo, Estela Maldonado hizo publicar el libro para toda la República, para que llegue a las escuelas. Bueno, y Mariano, ¿qué cuenta? Que el día que el libro se publica, que hacemos la presentación en la Feria del Libro, dentro del marco de 30 años de la democracia, toda su familia, toda, su mamá, su papá, sus hermanos, van por primera vez y asisten a la Feria del Libro a verlo a él. Qué maravilla.
claramente la importancia de lo que han hecho ustedes. Me parece que la posta ya está Se nos acaba dada. un poquito el tiempo. Tenemos muchas cosas para charlar. Hay otros tramos de los juicios en Campo de Mayo y ahí siguen. Te vamos a pedir quizá en otra oportunidad que también con Adriana, que siempre nos hace una actualización, nos cuentes cómo viene el proceso de justicia, específicamente en los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo y las actividades de SUTEBA, de Zona Norte, en esto. Marina, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y hay mucho más para hablar y esperemos que también en algún otro momento también convocar a los responsables máximos de la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA, porque hay muchas líneas para conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguimos juntos construyendo este país para todos, que es el país que soñamos para nuestros hijos. Gracias por estar con nosotros.